Seguimos en Apuntes y vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la automedicación. Lo hablábamos fuera de cámara y la verdad que de la mayoría de la gente que está trabajando acá, que somos un montón a esta hora, casi uno solo podría decir, y a medias levantó la mano y dijo no me automedico. Cuando uno empieza a analizar este tema te das cuenta que en algún momento fuiste al botiquín, a la cocina, que es el lugar donde generalmente tenemos los medicamentos en casa, y por algún dolor, alguna situación, alguna dolencia especial, tomaste algún remedio que tenías o fuiste a la farmacia y compraste algo y te lo tomaste sin más. Bueno, queremos profundizar en este tema, por eso estamos con Laura Muros, que es farmacéutica y es jefa de farmacia del Hospital Universitario. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Como corresponde con el guardapolvo. Como corresponde. Muy bien. Bueno, estábamos hablando fuera de cámara, decía, de esta situación, de esta realidad que es a nivel mundial, pero que Argentina no está exenta. Repasaba los números y se habla de 60 personas más o menos por día que mueren y está relacionado con la automedicación en nuestro país. Es un número alto. También los remedios, ¿no? Cómo consumimos, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, sin ningún cuidado, sin ninguna consulta. Y bueno, por eso es que te hemos invitado para saber un poco más sobre este tema, principalmente con lo que tiene que ver con esto, con cómo actuar ante esta situación puntual de la automedicación. Perfecto. El tema con la automedicación quizá bien va mucho también por el tema de la publicidad. La automedicación es automedicarse por síntomas que un paciente puede identificar sencillamente como un resfrío, una alergia, una gripe. Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, dolor corporal. una dolencia. Y generalmente en las publicidades de los medicamentos de venta libre, que ese es el problema que tienen, que están autorizados a hacer publicidad, prometen soluciones mágicas, ¿sí? Entonces, bueno, el problema con los medicamentos de venta libre también está en que no consultamos a nuestro médico o no consultamos a nuestro farmacéutico. Claro. Y generalmente los pacientes que consumen medicamentos de venta libre también consumen medicamentos para alguna enfermedad de base, como una diabetes, asma, trastornos de la coagulación. Claro. Y el problema es que los medicamentos de venta libre no son inocuos. Uno piensa, claro, no, el medicamento es de venta libre, entonces no me va a pasar nada. La realidad es que hay muchas interacciones medicamentosas, inclusive entre los mismos medicamentos de venta libre, que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, claro, si no consultamos a nuestro médico, si no consultamos al farmacéutico, corremos riesgo de caer en una interacción medicamentosa. Por ejemplo, hay medicaciones que se suman. Yo tengo gripe, voy y me compro un antigripal. Sí. Por ejemplo, un antigripal generalmente tiene ibuprofeno, tiene paracetamol. Y además, me duele la rodilla, por ejemplo, y compro ibuprofeno. Entonces estoy sumando, duplicando medicamentos para la analgesia. Claro. ¿Sí? Eso puede dañar el riñón, puede dañar el hígado, puede producir irritaciones gástricas, ¿sí? El otro problema, por ejemplo, es una persona, hay un caso puntual que pasa mucho en la farmacia, va a comprar un antigripal. Los antigripales generalmente tienen antialérgicos, tienen antihistamínicos. Estos elevan la presión arterial. Si esa persona tiene presión arterial, de base, un medicamento se contrapone contra el otro. Entonces, mi medicamento para la presión arterial no va a ser efectivo. O por ejemplo, que se usa mucho, se mal usa, la aspirina está generalizada como que sirve para el resfrío. La aspirina no sirve para el resfrío. La aspirina es anticoagulante. Si esa persona o ese paciente está tomando un anticoagulante de base, duplica su anticoagulación. Claro. Puede sufrir una hemorragia. Entonces es muy importante que el medicamento de venta libre esté supervisado por el médico. Por ahí a los pacientes les da fiaca o por una cuestión económica no van al médico, pero por lo menos que se lo pregunte al farmacéutico. Claro. Y es responsabilidad del farmacéutico cuando va a vender un medicamento de venta libre, preguntarle qué está tomando de más. Es importante esto que decís y me parece que es un poco la clave, porque por un lado está esto, la persona que va a la farmacia y dice, bueno, ¿qué me aconsejás? Me duele la garganta y un poco la cabeza, o va con lo que vio, como vos decís, en la publicidad. Exacto. Va con esa publicidad y dice, quiero tal que está de moda, que funciona, que lo promociona un famoso. Bueno, está eso. Pero también está por otro lado,
por supuesto que lo correcto sería que fuera el médico, que vaya al farmacéutico, pero muchas veces hay medicamentos en casa que utilizamos con anterioridad y vas y buscas y decís, bueno, no, me tomo este que la otra vez me funcionó. Exactamente. El problema es este. Por ahí también pasa que tenemos medicamentos recetados, ¿sí? Recetados por el médico, Sí. y nos queda en el botiquín. Entonces decidimos utilizarlo, un analgésico, lo que sea. Eso se llama autoprescripción y Está bueno es que hagas la incorrecto. diferencia entre automedicación y autoprescripción, que son Exacto. dos cosas diferentes. Son cosas diferentes. Por eso los tratamientos, una vez que se comienzan, si han quedado comprimidos, si han quedado pastillas, se tienen que desechar. Yo sé que cuesta, Sí, porque no son baratos. porque no son baratos. Lo mismo con los antibióticos, a veces nos recetan antibióticos, nos quedan 1 o 2 comprimidos y tenemos un resfrío, tenemos fiebre, listo, agarro el antibiótico. El antibiótico no es para la gripe, no es para el resfrío, porque tanto la gripe como el resfrío son enfermedades virales y el antibiótico ataca a la bacteria. Entonces, no solamente que no estamos cumpliendo con un tratamiento correcto que es de 7 días, Claro. ¿sí? Sino que además generamos resistencias a los antibióticos. Cada vez las personas tenemos más resistencias a los antibióticos y a las enfermedades extrahospitalarias, precisamente por esto, por usar antibióticos sin supervisión médica. Bueno, ese es un problema, leía a nivel mundial, y por eso que hay que preocupación de los gobiernos, de la Organización Mundial de la Salud, para tratar de evitar esto. Hay una ley aquí en la Argentina que es de agosto del año pasado, la ley, bueno, el nombre es largo, pero se la conoce como ley de antibióticos. Estuve yo consultando aquí en Mendoza qué pasaba. Me dijeron, bueno, la ley está reglamentada, pero no se pone en práctica, con lo cual no se está controlando. ¿Qué dice esa ley? Bueno, que vos vas al médico, el médico te da una receta, te la tiene que dar por duplicado, es lo que se llamaría la receta archivada, ¿no es cierto? Claro, los antibióticos desde hace bastante son medicamentos de venta bajo receta archivada. Es responsabilidad del farmacéutico hacer un duplicado y asentarlo en un libro que se llama libro recetario. No siempre se cumple, estamos hablando también de esto, es una responsabilidad farmacéutica, no vender antibióticos sin receta. Porque las resistencias, hay antibióticos muy fuertes que generan diarrea, que generan irritaciones gástricas y además si no está supervisado por un profesional médico, corremos riesgos de que no lo tome de la manera indicada, Claro. que tome menos dosis, que tome más dosis, que no cumpla el tratamiento de manera completa y además que no le haga efecto. Había una estadística que dice que para el 2050 se calcula que 10 millones de personas pueden llegar a morir justamente por lo que está pasando con los antibióticos. Estamos haciéndonos, o las bacterias se están haciendo resistentes justamente por mal medicación con antibióticos. ¿Esto es así? Es así, independientemente de la resistencia a los antibióticos, está, independientemente de que hagamos un mal uso del antibiótico, pero cuanto más mal uso hagamos del antibiótico, antes vamos a hacer resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Para enfermedades relativamente sencillas, cada vez necesitamos antibióticos más potentes. Claro. Entonces es tal como vos decís. O sea, antes con una amoxicilina, te doy un ejemplo tonto, con una amoxicilina 500 miligramos, que era lo más fuerte que podíamos llegar a tener, nosotros podíamos solucionar una angina. Hoy tenemos que usar amoxicilina con ácido clavulánico para potenciar la acción de la amoxicilina, porque si no, no nos curamos. Funciona. Claro, las bacterias cada vez se hacen más resistentes. ¿Qué pasa con los más chicos? Porque bueno, ahora, y hablo como mamá ahí, uno va al médico y los médicos no te dan antibióticos. Pero hay muchas mamás, muchos papás, que piden antibióticos como la solución, sobre todo en esta época del año que hay tantas enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. Exactamente. El problema no es solamente eso, o sea, el médico tiene esto, dame antibiótico, dame antibiótico, dame antibiótico. Y estamos hablando de que, a ver, por ejemplo, una gripe, un resfrío, que son virales, no requieren antibióticos. Claro. O con los antitérmicos. Volvemos a lo mismo, a veces nos queda ibuprofeno en jarabe, paracetamol en jarabe, de una enfermedad que tuvo el nene, le sube la fiebre, Listo. directamente no consultamos Claro. con el médico, ¿qué hacemos? Le damos para bajar la fiebre. Y la fiebre es un mecanismo de regulación del organismo. Precisamente la fiebre lo que hace al elevar la temperatura del cuerpo es matar las bacterias Claro. o matar virus. Entonces, cuando el médico nos dice
Si no pasa de 37,5, no le dejan antitérmico. Es precisamente por esto. Claro. Pero los papás muchas veces somos facilistas. Entonces no queremos que el nene la pase mal, queremos dormir de noche. Sobre todo, claro. Queremos dormir de noche porque al otro día queremos ir a trabajar. En queremos condiciones. Queremos que se sane rápido porque no tenemos quien nos cuide el bebé o quien nos cuide al niño y los automedicamos. Sí. Ese es el problema. Bueno, también hoy vos decías hace un ratito, las publicidades, pero también están las redes sociales, que terminan siendo un problema porque te dan soluciones mágicas para problemas, como por ejemplo la obesidad. He visto reel donde supuestos médicos, vas a saber uno si lo son, te dan recetas de combinaciones de remedios que podés ir y comprar en la farmacia. Exactamente, y no solamente en la farmacia. A ver, los medicamentos siempre deben de ser adquiridos en una farmacia, porque están habilitados por la ANMAT, que es la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Sin embargo, hoy por internet puedes comprar, por Mercado Libre puedes comprar, y eso es no recomendable. Claro. No recomendable porque no estamos asesorados ni por un farmacéutico ni por un médico. Entonces volvemos a lo mismo, podemos generar interacciones medicamentosas que dañan nuestro hígado, que dañan nuestro riñón, que nos constipen, nos puede dar náuseas, vómitos. No hay que hacerlo. Otra pregunta que me surgió tiene que ver con ese lugar de la casa donde ponemos los medicamentos. Yo, por ejemplo, en la cocina, en la heladera, algunos que dice que hay que refrigerar y otros en el botiquín del baño. ¿Esto está bien, está mal? Está mal. Está mal. Los medicamentos no se guardan en la cocina, los medicamentos no se guardan en el baño, porque las condiciones no son las óptimas, tienen que estar en lugares frescos y secos. El baño es un lugar donde hay mucha humedad. Claro, sí. En la cocina hay calor. No solamente la luz solar, sino las luces de las lámparas alteran la medicación. Entonces siempre se tienen que guardar en lugares frescos y secos. Se tienen que guardar en su blister, preferentemente con la caja, porque la caja y el blister tienen el vencimiento. Si yo recorto las pastillas, por ahí me llevo media tirita de paracetamol en la cartera, no sabemos si se venció, no sabemos en qué condiciones está. Entonces lo ideal es guardar en un lugar fresco y seco, y nuestro botiquín, que generalmente tiene o debería de tener solamente medicamentos de venta libre, hay que revisarlo cada 3, 4 meses, fijarse lo que está vencido. Los jarabes, por ejemplo, los jarabes para los niños se reconstituyen, siempre vienen en polvo, viste que vienen en polvo. Hay que tirar la solución. Lo reconstituimos con agua. Tienen 15 días. Si me sobra un poquito de jarabe, no lo guardo. Los colirios, por ejemplo, una vez abiertos, solamente pueden ser utilizados por 30 días. ¿Las gotitas de los ojos? Las gotitas de los ojos. Entonces, a veces tenemos... ¿Qué problema? Estamos en problemas. No puedo decir la marca, pero... No, pero claro, hay una... Pero hay unos que generalmente se utiliza, por ejemplo, cuando hemos tenido conjuntivitis, lo guardamos, lo usamos cuando lo necesitamos, lo dejamos guardado 6 meses, después lo volvemos a usar. No, porque pierde la esterilidad y está entrando en el ojo. Ahora, ya para terminar la nota te pregunto, porque también hay un problema. Los medicamentos, por ejemplo, los antibióticos te recetan por 3 días tomar ese jarabe, por ejemplo. Pero viene un frasco gigante que te sobra un montón. También me parece que hay que ir a la farmacéutica y a la industria y mejorar el concepto de las cantidades, ¿o no? Sí, generalmente, por ejemplo, los jarabes de reconstitución pediátrica suelen sobrarnos cuando los niños son muy pequeños. Si no, porque se toman cada 8 horas, cada 12 horas, y como el tratamiento es de 7 días, es raro que nos sobre mucho. Puede pasar por el peso del niño, que te sobre, pero la realidad es que los tenemos que tirar. Y lo que no va en la heladera, lo que no dice conservar en la heladera entre 2 y 8 grados, no se guarda en la heladera, que muchas mamás lo hacen. Por las dudas se lo guardan. Por las dudas lo guardo en la heladera, guardo el jarabe. Entonces, tanto el exceso de calor como el exceso de frío alteran a la medicación. Bueno, nos quedan un montón de preguntas, porque también la situación de la depresión o las sensaciones en estos tiempos post-pandemia que están relacionados con enfermedades mentales o padecimientos, y también allí situaciones graves de automedicación. Así que seguramente te vamos a invitar en otra oportunidad para seguir hablando de este tema. Te agradecemos muchísimo por haber estado aquí en Apuntes. Muchísimas gracias, cuando gusten.
Estaré. Hablábamos con Laura Muros, ella es farmacéutica, jefa de farmacéutica del Hospital Universitario, sobre la automedicación. Estamos ya llegando al final de este Apuntes en este día miércoles. Nos vamos a reencontrar el viernes próximo a partir de las 18 en vivo por Señal U. Gracias por estar del otro lado. Chau.